El día que juramos estar juntos para siempre empezó con una mentira tan pequeña que nadie la habría señalado como el inicio del derrumbe. Estábamos sentados frente a frente, riendo por algo irrelevante, cuando él aseguró haber llegado tarde por tráfico, y yo asentí sin dudar porque confiaba más en su voz que en mis propias sospechas. Esa fue la primera grieta, invisible pero definitiva. Nuestro amor siempre había sido presentado como sólido, admirable, incluso ejemplar para otros. Éramos la pareja que sobrevivía a discusiones, distancia y cansancio con promesas tranquilizadoras. Él decía que yo era su refugio, que conmigo no necesitaba fingir. Yo creí cada palabra porque quería creerlas. Habíamos construido una rutina donde la certeza parecía suficiente, mensajes diarios, planes futuros, acuerdos tácitos. Nada gritaba peligro. Sin embargo, esa tarde algo se movió dentro de mí, una incomodidad leve que ignoré por lealtad. Pensé que amar era confiar incluso cuando la intuición dudaba. Brindamos por nosotros, por lo que venía, por lo indestructible que creíamos ser. No sabía que esa escena, tan cotidiana, sería la última vez que todo parecía estable. Porque la mentira no rompió nada de inmediato, se quedó allí, creciendo en silencio, acumulando peso. Y yo, sin saberlo, había decidido sostener una historia que empezaba a caerse desde adentro, mientras sonreía convencida de que nada podía tocarnos. Nuestra vida compartida avanzó sin sobresaltos visibles, y eso fue lo que más me tranquilizó. No había cambios bruscos, discusiones graves ni ausencias prolongadas. Él seguía llegando a casa con la misma sonrisa, contando anécdotas del día, planeando viajes que nunca terminábamos de concretar. Yo seguía adaptándome, convencida de que el amor verdadero se ajusta sin ruido. Sin embargo, algo empezó a desordenarse en detalles mínimos. Olvidaba fechas que antes recordaba, repetía historias con ligeras variaciones, evitaba ciertas preguntas con respuestas demasiado rápidas. Nada era suficiente para acusar, pero todo era suficiente para inquietar. Cuando mencioné mi sensación, me miró con ternura y dijo que estaba imaginando cosas, que el estrés me estaba afectando. Me disculpé de inmediato. Quería ser justa, comprensiva, la persona fácil de amar. Empecé a revisar mis reacciones, a medir mis palabras, a silenciar dudas para no parecer desconfiada. Él agradecía mi comprensión con gestos calculados de cariño, y yo confundía ese refuerzo con amor genuino. Poco a poco, la narrativa se ajustó para protegerlo. Si algo no cuadraba, era porque yo exageraba. La mentira inicial se multiplicó en omisiones, y las omisiones se volvieron costumbre. Sin darme cuenta, estaba participando activamente en el mantenimiento de una realidad frágil. Seguíamos juntos, sí, pero cada día más lejos de la verdad que creía compartir con él. El quiebre no llegó con una confesión dramática, sino con una certeza lenta que se instaló sin permiso. Una noche desperté con la sensación de que algo importante se me escapaba, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente. Revisé recuerdos recientes buscando coherencia y encontré huecos. Momentos que no podía ubicar con claridad, palabras que ya no coincidían con acciones. Me sentí ridícula dudando de alguien a quien amaba, pero más ridícula aún ignorando lo evidente. Empecé a observar en silencio. Noté cómo protegía su teléfono, cómo evitaba mencionar nombres, cómo cambiaba de tema cuando algo se acercaba demasiado. No era torpeza, era estrategia. La idea me asustó más que la traición misma. Porque si había estrategia, había conciencia. Y si había conciencia, la mentira era una elección. Esa noche no dormí. Me debatí entre confrontar o seguir fingiendo normalidad. Elegí esperar, no por miedo, sino porque necesitaba pruebas incluso para mí. Quería estar segura de no estar destruyendo algo real por una sospecha. Sin embargo, la espera fue un castigo silencioso. Cada gesto suyo parecía ensayado, cada palabra cuidadosamente colocada. Me di cuenta de que ya no confiaba,
Y sin confianza, la historia que defendía empezaba a desmoronarse desde adentro. Aún estábamos juntos, pero yo ya estaba sola en mis preguntas. La verdad apareció disfrazada de accidente, como si no quisiera ser descubierta de frente. Un mensaje llegó a su teléfono mientras él se duchaba, una frase breve, íntima, imposible de malinterpretar. No sentí rabia inmediata, sentí una calma extraña, casi matemática. Todo encajó. Las piezas que me habían hecho dudar se ordenaron con precisión cruel. Cuando salió, le mostré el mensaje sin decir una palabra. No negó. No explicó. Suspiró como alguien cansado de sostener un peso innecesario. Dijo que no era lo que parecía, que había contexto, que yo estaba exagerando una situación controlada. Luego giró la conversación con habilidad. Habló de mi desconfianza, de cómo eso lo había empujado a buscar comprensión afuera. En pocos minutos, la mentira era consecuencia mía. Me vi a mí misma dudando, pidiendo tiempo para pensar, cuando era él quien debía responder. Esa fue la caída real. No la traición, sino la inversión de la culpa. Comprendí que la mentira no había sido un error aislado, sino una estructura. Todo lo que habíamos construido se sostenía sobre silencios convenientes. Me senté frente a él y entendí que ya no discutíamos una relación, sino una versión de la realidad. Y en esa disputa, yo ya estaba perdiendo algo más importante que el amor, mi claridad. Decidir irme fue menos dramático de lo que imaginé, y mucho más doloroso de lo que esperaba. No hubo gritos ni escenas finales, solo una certeza pesada que me acompañó mientras recogía mis cosas. Él actuó sorprendido, como si mi decisión fuera precipitada, injusta, incluso cruel. Dijo que todo podía arreglarse, que las mentiras no definían lo que sentía. Yo escuché en silencio, consciente de que cualquier palabra mía sería usada para reabrir la negociación. Me fui sin promesas, sin explicaciones largas, sin cerrar del todo la puerta emocional que había mantenido abierta demasiado tiempo. Los días siguientes fueron un derrumbe interno. No solo había perdido una relación, había perdido la historia que contaba sobre nosotros. Cada recuerdo se revisaba bajo una nueva luz, cada gesto era cuestionado. La mentira había contaminado todo. Aún así, empecé a notar algo inesperado. La claridad dolía menos que la duda constante. Ya no necesitaba interpretar, justificar ni esperar. Estar sola era más honesto que estar acompañada por alguien que elegía mentirme. Comprendí que no fue la mentira lo que destruyó todo, sino lo que reveló, que nunca habíamos estado juntos en la misma verdad. Y esa revelación, aunque devastadora, fue el primer paso para reconstruirme desde un lugar que ya no dependía de promesas falsas. Los días posteriores se estiraron como una resaca emocional difícil de explicar. Todo parecía seguir su curso normal afuera, pero dentro de mí cada pensamiento chocaba con otro. Me descubrí revisando conversaciones antiguas, buscando señales que antes había pasado por alto. No para torturarme, sino para entender en qué punto dejé de escucharme. La mentira había sido el detonante, sí, pero no la raíz. La raíz estaba en las concesiones silenciosas que hice para sostener la idea de nosotros. Empecé a notar cuántas veces callé para evitar conflictos, cuántas veces cambié planes, opiniones o prioridades para no incomodarlo. No fue un sacrificio consciente, fue una adaptación lenta. Eso fue lo que más me inquietó. No me di cuenta cuando empecé a desaparecer. Algunas noches sentía rabia, otras, una tristeza profunda. Pero lo más constante era una pregunta incómoda. ¿Cuándo dejé de exigir verdad? Entendí que la mentira no me rompió de golpe, me erosionó. Cada omisión había debilitado algo esencial. Aún así, había alivio en saberlo. Ya no estaba atrapada en la ambigüedad. La certeza, aunque dura, era firme. Empecé a escribir para ordenar ideas, no para enviar nada, solo para devolverme una voz que había cedido demasiado. En esas páginas encontré una verdad clara.
No me fui porque dejé de amar, me fui porque empecé a respetarme. No tardé en notar cómo su presencia seguía apareciendo incluso en su ausencia. Su forma de hablar se infiltraba en mis decisiones, su opinión imaginaria pesaba más de lo que admitía. Me sorprendí justificándolo frente a nadie, defendiendo una historia que ya no existía. Fue entonces cuando entendí que irse físicamente no basta, hay que irse mentalmente, y eso cuesta más. Decidí cortar los restos invisibles, bloqueé su número, dejé de revisar redes, eliminé fotos que no me representaban ya. Cada gesto parecía pequeño, pero juntos construían una frontera necesaria. No fue un acto de rencor, fue de higiene emocional. Aún así, la tentación de volver aparecía disfrazada de nostalgia. Recordaba lo bueno, lo cómodo, lo familiar. Olvidaba el peso constante de dudar. Me repetí una verdad simple: la paz no debería negociarse. Empecé a reconstruir rutinas sin él, a ocupar espacios que había cedido. Al principio todo se sentía vacío, como una casa recién desocupada. Pero poco a poco, ese vacío se volvió espacio. Espacio para pensar sin miedo, para decidir sin pedir permiso, para equivocarme sin consecuencias emocionales. Comprendí que la soledad no era el enemigo que me habían hecho creer, sino una etapa necesaria para volver a mí. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me asustó. Con el paso de las semanas, algo empezó a acomodarse dentro de mí. No fue felicidad inmediata ni alivio total, fue estabilidad. Dejé de despertarme con el corazón acelerado, de anticipar explicaciones que ya no debía dar. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, soltando tensiones que había normalizado. Empecé a confiar de nuevo en mis percepciones, a validar sensaciones sin pedir confirmación externa. Comprendí que la mentira no solo había dañado la relación, había alterado mi manera de interpretar la realidad. Recuperarla fue un proceso consciente. Volví a actividades que había abandonado, retomé amistades que había descuidado. Algunos vínculos resistieron el tiempo, otros no, y acepté ambas cosas sin dramatismo. Me di cuenta de que no necesitaba llenar el silencio con explicaciones. El silencio también podía ser descanso. Cada día sin él reforzaba una idea: no todo lo que termina fracasa. A veces terminar es la única forma de preservar algo esencial. Empecé a redefinir lo que entendía por amor. Ya no lo veía como intensidad constante ni como promesa futura, sino como coherencia diaria. Esa nueva definición chocaba con la historia que había vivido, y eso me confirmaba que irme había sido necesario. La mentira había derrumbado todo, sí, pero también había dejado al descubierto una estructura que ya no podía sostenerse. Y en ese derrumbe, encontré una base más firme que la que había tenido antes. El verdadero giro ocurrió cuando lo vi por casualidad, semanas después, sin preparación ni dramatismo. Estaba con otras personas, riendo, usando el mismo encanto que una vez me hizo sentir única. No sentí celos ni tristeza intensa. Sentí distancia. Una distancia clara, casi objetiva. Observé sin involucrarme, como quien reconoce un patrón que ya no le pertenece. Entendí que no había cambiado, y que tampoco necesitaba hacerlo para validar mi decisión. Ese encuentro selló algo en mí. Ya no había preguntas pendientes ni necesidad de respuestas tardías. Me alejé sin ser vista, consciente de que ese silencio era distinto al de antes. No era sumisión ni evasión, era cierre. Mientras caminaba, sentí una ligereza nueva, no eufórica, pero estable. Era la tranquilidad de no estar negociando mi dignidad. Comprendí que la mentira no solo había destruido una relación, había revelado una verdad incómoda. No estábamos juntos desde hacía tiempo, solo compartíamos una narrativa conveniente. Y esa narrativa se había sostenido porque yo también la defendí. Reconocerlo no me culpó, me liberó. Aprendí que no todo merece una confrontación final. A veces, irse sin ruido es la forma más clara de elegirte. Ese día confirmé que el derrumbe no me había dejado en ruinas,
Me había dejado espacio. Mirando atrás, entendí que juntos había sido una palabra que repetimos sin revisar su significado real. Estábamos cerca, sí, pero no alineados. Compartíamos rutinas, no verdades. La mentira fue el punto de quiebre visible, pero la desconexión venía de antes. Aceptar eso fue doloroso y necesario. Me permitió dejar de idealizar lo que tuvimos y de castigarme por no haber visto antes lo evidente. Amé con lo que sabía entonces, y eso fue suficiente. Hoy sé que el amor no debería exigir ceguera ni silencio. No debería pedir que dudes de ti para sostenerlo. Esta historia no terminó con reconciliaciones ni promesas nuevas, terminó con una claridad firme. Todo se derrumbó, sí, pero no por debilidad, sino porque estaba construido sobre mentiras. Y lo que cae cuando se revela la verdad nunca fue tan sólido como parecía. Entendí que perder esa relación no fue perderlo todo, fue recuperar algo esencial, mi capacidad de elegir desde la honestidad. Ya no necesitaba sostener una versión cómoda de la realidad. Podía vivir con una verdad incómoda. Y esa verdad, aunque no ofrecía garantías, me devolvía algo que había cedido sin notarlo, mi lugar en mi propia vida. Pensé que el derrumbe había terminado, pero el pasado encontró una forma discreta de volver a tocar la puerta. No fue una llamada ni un encuentro, fue un mensaje breve, casi educado, preguntando si podíamos hablar con calma. Esa frase, tan neutra, activó algo antiguo. Sentí el impulso de responder para demostrar que estaba bien, que había superado todo. Me detuve. Entendí que no buscaba diálogo, buscaba reinsertarse en una historia que ya no le pertenecía. No respondí. Aún así, el efecto fue real. Esa noche reaparecieron recuerdos que creía ordenados, preguntas que exigían revisión. No para reconsiderar nada, sino para confirmar cuánto había cambiado. Me sorprendió no idealizarlo, no suavizar lo ocurrido. Vi el mensaje como lo que era, un intento tardío de recuperar control. La claridad no eliminó el malestar inmediato, pero lo volvió manejable. Me permití sentir sin actuar. Escribí todo lo que no enviaría, palabras sin destinatario que me devolvían coherencia. Al hacerlo, comprendí algo esencial. Ya no necesitaba que él entendiera mi versión. La validación que antes buscaba afuera ahora se sostenía sola. Cerré el mensaje y seguí con mi día. No hubo catarsis ni dramatismo, solo una decisión firme. Por primera vez, el pasado intentó volver y encontró una puerta cerrada sin ruido. Y esa quietud fue una confirmación silenciosa de que ya no estaba disponible para mentiras recicladas. A partir de entonces, mis decisiones comenzaron a sentirse distintas, más claras, menos condicionadas. Elegía desde la calma, no desde la urgencia de agradar o justificarme. En conversaciones incómodas dejé de explicarme de más y de ceder para evitar tensiones. Descubrí que el respeto no se negocia con discursos largos, sino con límites sostenidos. A veces esa firmeza incomodaba, y aprendí a tolerar esa incomodidad sin retroceder. El amor propio dejó de ser una idea abstracta y se volvió práctica diaria. Dormir mejor, decir no, irme a tiempo, confiar en mis percepciones. Cada gesto pequeño reforzaba una identidad que había estado en pausa. Recordé intereses postergados, espacios que había abandonado para encajar en una dinámica que ya no existía. Los retomé sin dramatismo, con curiosidad. Noté cómo mi cuerpo respondía distinto, menos tenso, más presente. Aparecieron nuevas personas, no como reemplazos ni rescates, sino como encuentros posibles. Observé sin precipitarme, sin prometer antes de tiempo. Aprendí a escuchar respuestas completas, no versiones convenientes. Comprendí que la intimidad real se construye cuando nadie necesita actuar. Esa comprensión transformó mis expectativas. Dejé de buscar intensidad y empecé a valorar consistencia. Lo extraordinario se volvió innecesario. En su lugar apareció algo más raro y valioso: tranquilidad.
No era vacío, era estabilidad emocional. Por primera vez, no sentí que debía demostrar nada para merecer compañía. Un día alguien me preguntó por qué había tardado tanto en irme, y la pregunta, aunque bien intencionada, reveló una simplificación injusta. No se trata de falta de fuerza, sino de procesos lentos que erosionan la percepción. Explicarlo fue liberador. Poner palabras precisas donde antes había culpa cambió la narrativa. Comprendí que la mentira sostenida no se impone, se infiltra. Se disfraza de cuidado, de comprensión, de paciencia. Reconocerlo no fue una confesión, fue una recuperación de contexto. Dejé de contar mi historia como una caída y empecé a contarla como una salida consciente. Esa reescritura interna tuvo efectos reales. La vergüenza perdió peso. La compasión hacia mí misma se volvió firme, no indulgente. Entendí que haber amado no fue el error. El error habría sido quedarme después de ver con claridad. Esa distinción importaba. Me permitió honrar lo vivido sin romantizarlo. Acepté que el aprendizaje no siempre llega con advertencias claras ni finales heroicos. A veces llega con cansancio acumulado y decisiones silenciosas. La pregunta dejó de ser por qué tardé y pasó a ser por qué me fui. Y la respuesta fue simple, porque me elegí. No como gesto grandilocuente, sino como acto sostenido. Esa elección, repetida en el tiempo, transformó mi manera de estar en el mundo sin necesidad de explicaciones externas. La tentación de convertir lo vivido en una lección universal apareció varias veces, pero aprendí a resistirla. No todo aprendizaje necesita proclamarse. Algunas verdades funcionan mejor cuando se aplican en silencio. Dejé de buscar señales donde no las había y empecé a confiar en patrones observables. Si alguien decía una cosa y hacía otra, creía en la acción. Si una conversación evitaba responsabilidades, tomaba nota. No confrontaba para corregir, sino para decidir. Esa diferencia fue clave. Comprendí que no estaba allí para educar a nadie ni para demostrar madurez emocional. Estaba allí para evaluar compatibilidad. Esa perspectiva alivió una carga invisible. El amor dejó de ser un proyecto de mejora mutua y se convirtió en un encuentro entre adultos responsables de sí mismos. En ese marco, el pasado ya no pesaba como amenaza, sino como referencia. Sabía lo que no quería, y eso me daba margen para descubrir lo que sí. Permití la cercanía sin perderme, el afecto sin urgencia. No todo fue fácil, pero fue claro. La claridad, entendí, también es una forma de cuidado. Y aunque el recuerdo seguía ahí, ya no dictaba reglas. Era un capítulo cerrado que informaba, no condicionaba. En esa estabilidad nueva, el miedo perdió su voz dominante. El verdadero giro de la historia no fue encontrar a alguien distinto, sino convertirme en alguien distinta para mí. Dejé de negociar con mis límites y de traducir señales evidentes en excusas elegantes. Comprendí que el amor que vale la pena no necesita pruebas constantes ni sacrificios unilaterales. Se sostiene en la reciprocidad cotidiana, no en promesas futuras. Mirando atrás, veo con claridad el precio que pagué y no lo minimizo, pero tampoco lo convierto en condena. Fue una inversión costosa en autoconocimiento. Aprendí a detectar cuando una relación pide expansión y cuando exige reducción. La diferencia es sutil, pero decisiva. Hoy sé que el amor no debe sentirse como una deuda ni como un examen permanente. Debe permitir descanso, error y crecimiento. Esa comprensión no me volvió invulnerable, me volvió consciente. Y la conciencia es el antídoto más efectivo contra repetir patrones. Si algo quedó de aquella historia, fue la capacidad de elegir desde la calma. De decir no sin culpa y sí sin miedo. De reconocer que no todo lo que se rompe fracasa. Algunas cosas se derrumban porque nunca estuvieron construidas sobre verdad. Y entender eso cambió definitivamente la forma en que vuelvo a decir juntos. Creí que la historia ya estaba ordenada, pero el verdadero giro llegó cuando entendí que el derrumbe no había sido solo emocional,
sino estructural. Empecé a ver patrones donde antes veía excepciones. No solo en él, sino en mí. Descubrí cómo había confundido intensidad con compromiso y urgencia con profundidad. Esa claridad no fue amable, fue precisa. Revisé conversaciones pasadas y noté cómo las mentiras no siempre eran directas, a veces eran silencios estratégicos, verdades incompletas, cambios sutiles de versión. Comprendí que la mentira más efectiva no es la que se dice, sino la que obliga al otro a dudar de sí mismo. Aceptar eso me obligó a revisar mis propios límites. Cuando decidí callar para no incomodar. Cuando acepté explicaciones que no cerraban solo para mantener la paz. La respuesta fue incómoda, muchas veces. Esa aceptación no me debilitó, me devolvió agencia. Dejé de preguntarme qué podría haber hecho diferente para salvar la relación y empecé a preguntarme por qué debía salvar algo construido sobre falsedad. El amor, entendí, no se defiende a costa de la verdad. Esa revelación reorganizó mis recuerdos. Ya no los veía como pruebas de lo que perdí, sino como señales de lo que evité seguir perdiendo. El derrumbe dejó de ser tragedia y se convirtió en un ajuste necesario. No fue el final que imaginé, pero fue el que necesitaba para no seguir viviendo una historia que solo se sostenía mientras yo aceptara no ver. Esa claridad trajo una responsabilidad nueva, no repetir el mismo rol con distintos nombres. Empecé a observar mis impulsos con una honestidad incómoda. ¿Por qué me atraía lo que prometía mucho y explicaba poco? ¿Por qué confundía atención intermitente con interés profundo? Las respuestas no fueron elegantes, pero fueron útiles. Reconocí una necesidad antigua de sentirme elegida, incluso si el precio era la duda constante. No me juzgué por ello, lo identifiqué para no volver a cederle control. Cambié el ritmo de mis decisiones. Elegí conversaciones lentas, vínculos que no exigían definiciones inmediatas, silencios que no se usaban como castigo. Al principio, esa calma me resultó extraña, casi sospechosa. Estaba acostumbrada a la adrenalina emocional, a la intensidad que se confunde con amor. Con el tiempo, el cuerpo aprendió otro lenguaje. La tranquilidad dejó de sentirse como ausencia y empezó a sentirse como presencia estable. Descubrí que podía ser querida sin ser vigilada, deseada sin ser controlada. Esa experiencia redefinió mis expectativas. Ya no necesitaba promesas grandes para sentir seguridad, ni gestos dramáticos para confirmar interés. Empecé a valorar la coherencia diaria, la capacidad de sostener acuerdos, la escucha real. El pasado dejó de ser una amenaza y se convirtió en referencia. Sabía exactamente qué señales no volvería a ignorar. Y esa certeza, más que cualquier promesa futura, me devolvió la confianza en mí. Hubo un momento preciso en el que comprendí que la historia había cambiado de manos. Ya no era un relato sobre lo que él hizo, sino sobre lo que yo decidí no permitir. Esa transición fue silenciosa, pero definitiva. Dejé de explicar mis límites y empecé a ejercerlos. Dejé de justificar mis decisiones y empecé a sostenerlas. Observé cómo algunas personas se alejaban cuando no podían negociar conmigo, y no lo viví como pérdida. Era selección natural emocional. Aprendí que no toda conexión merece continuidad y que terminar a tiempo también es una forma de cuidado. En ese proceso apareció una versión de mí más tranquila, menos reactiva, pero profundamente atenta. No necesitaba imponerse porque se sostenía sola. El amor, entendido desde ahí, dejó de ser un campo de prueba y se convirtió en un espacio posible. No idealizado, no perfecto, pero honesto. Y esa honestidad implicaba aceptar que no todo sería cómodo, pero sí claro. La claridad se volvió el valor central. Prefería una verdad simple a una promesa compleja. Ese cambio transformó mi manera de estar en el mundo. Ya no actuaba desde el miedo a perder, sino desde el criterio de elegir. Y elegir dejó de ser una reacción y se convirtió en un acto consciente. En ese punto entendí que el derrumbe no me había quitado nada esencial. Me había devuelto la posibilidad de decidir sin miedo.
Con el tiempo, la historia dejó de doler incluso cuando era recordada. Se volvió un archivo consultable, no una herida abierta. Podía nombrar lo ocurrido sin alterar la respiración, sin justificar ni dramatizar. Ese estado no llegó de golpe, sino por acumulación de decisiones coherentes. Cada vez que prioricé mi bienestar sin pedir permiso, cada vez que confié en una incomodidad temprana, cada vez que me fui antes de desaparecer. Comprendí que sanar no es olvidar, sino integrar sin permitir que el pasado dirija el presente. El amor que ahora reconocía no necesitaba demostraciones teatrales ni urgencias disfrazadas de pasión. Se manifestaba en la estabilidad, en la posibilidad de disentir sin consecuencias, en la capacidad de reparar sin trasladar culpas. Esa redefinición fue el verdadero giro de la historia. No hubo reencuentros ni disculpas finales. El cambio fue interno y sostenido. Me convertí en alguien que ya no podía ser manipulada de la misma forma, no por desconfianza extrema, sino por claridad estructural. Esa claridad no se negocia. No me hizo invulnerable, me hizo responsable de mis elecciones. Entendí que el derrumbe no fue una condena, sino una inversión irreversible en conciencia. Y una vez adquirida, esa conciencia no se pierde. Si algo quedó definitivamente atrás fue la idea de que el amor debe doler para ser real. Esa creencia, tan repetida y tan rentable para quienes mienten, perdió toda autoridad sobre mí. Aprendí que el dolor no valida la profundidad y que la intensidad no garantiza verdad. El amor que ahora reconozco no se vende porque no necesita convencer. Se muestra en acciones previsibles, en palabras que no cambian según la audiencia, en silencios que no castigan. Al mirar la historia completa, entendí que el engaño no fue solo personal, sino cultural. Había aprendido a romantizar la entrega sin límites, a justificar la confusión como prueba de compromiso. Salir de ahí fue un acto de desprogramación emocional. No heroico, no perfecto, pero constante. Hoy sé que el mayor giro no fue irme ni reconstruirme, sino cambiar la pregunta central. Dejé de preguntarme por qué alguien me mintió y empecé a preguntarme por qué yo había aceptado tan poco como suficiente. Esa pregunta, sostenida en el tiempo, transformó todo. Juntos dejó de ser una promesa vacía y se convirtió en una elección consciente. Y aunque todo se derrumbó, lo que quedó en pie fue más real que cualquier historia sostenida por mentiras. Creí que el derrumbe había terminado, pero la vida puso una prueba distinta, más sutil, para confirmar lo aprendido. No llegó como amor ni como recuerdo, sino como oportunidad. Una propuesta apareció envuelta en elogios, urgencia y promesas abiertas. La voz al otro lado sonaba segura, encantadora, peligrosamente familiar. Reconocí el tono antes que el contenido. Era la misma cadencia que antes había confundido con claridad. Sentí el impulso antiguo de aceptar rápido, de demostrar capacidad, de no perder algo que parecía excepcional. Me detuve. Observé cómo las condiciones eran imprecisas, cómo las expectativas crecían sin acuerdos claros, cómo la validación antecedía a los hechos. Por primera vez, no dudé de mi lectura. Rechacé la oferta con pocas palabras, sin justificarme. El silencio posterior no me inquietó. Me confirmó algo esencial. El patrón no vivía solo en el amor romántico. La mentira adopta muchos disfraces y siempre busca acceso a la inseguridad. Comprendí que la historia vivida me había entrenado para detectar dinámicas, no personas. Esa habilidad me protegía ahora. No sentí orgullo, sentí alivio. El aprendizaje había dejado de ser teoría para convertirse en reflejo. Entendí que el respeto propio no se activa solo en relaciones afectivas, sino en cualquier espacio donde se negocia el valor personal. Decir no, sin culpa ni dramatismo, fue la señal más clara de que algo profundo había cambiado. Ya no necesitaba intensidad para sentirme válida. La coherencia se había convertido en mi medida diaria. Al mirar mi historia con distancia, noté cómo también había cambiado la forma en que me narraba a mí misma.
Dejé de hablar de aquella relación como una pérdida y empecé a verla como un reajuste profundo. Amé con las herramientas que tenía entonces, y culparme era prolongar un castigo innecesario. Sustituí el juicio por análisis y la culpa por responsabilidad consciente. Esa transición fue silenciosa, pero transformadora. Me permitió existir sin cargar una explicación permanente. Ya no era la que fue engañada, sino alguien que atravesó una experiencia compleja y salió con criterio afinado. Esa diferencia importaba. Cambió cómo me presentaba al mundo y cómo elegía vínculos. Empecé a invertir energía con mayor precisión. Dejé de insistir en dinámicas confusas, de interpretar silencios, de justificar ausencias. Preferí espacios donde la reciprocidad no era promesa, sino práctica visible. Aprendí que el amor no debería sentirse como una transacción encubierta. Si algo se da, se da, si no, se nombra. Esa simpleza, antes impensable, se volvió indispensable. La paz que surgió no fue espectacular, fue constante. Y comprendí que la constancia emocional es una forma de riqueza silenciosa. No se exhibe, pero sostiene decisiones, relaciones y proyectos. Ya no buscaba intensidad para sentirme viva. Buscaba coherencia para sentirme en casa. Ese cambio interno reorganizó todo sin necesidad de anunciarse. En algún punto dejé de preguntarme si él entendía el daño causado. La pregunta perdió peso hasta desaparecer. No porque la responsabilidad no importara, sino porque mi bienestar dejó de depender de su conciencia. Esperar comprensión de quien se beneficia de la confusión es una forma de estancamiento. Soltar esa expectativa fue un cierre definitivo. Descubrí que muchas historias insisten en la redención ajena como requisito para la paz propia. Mi experiencia mostró lo contrario. La paz llegó cuando dejé de esperar finales compartidos. Cada quien carga con lo que puede sostener. Yo decidí sostener solo lo que me correspondía. Esa decisión redefinió mi manera de cerrar ciclos. Ya no necesitaba conversaciones finales ni explicaciones consensuadas. Bastaba con coherencia interna. Observé cómo esa postura generaba respeto silencioso, incluso sin palabras. No era dureza, era claridad. Y la claridad, una vez ejercida, se vuelve contagiosa. Empecé a atraer vínculos donde no había que adivinar intenciones ni descifrar silencios. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo ya no participaba en dinámicas opacas. Esa fue la ganancia real. El aprendizaje se tradujo en una vida más simple, no más pequeña. Con menos ruido y más intención. Con menos promesas y más hechos. En esa simpleza encontré una plenitud tranquila, sostenida por decisiones conscientes que ya no necesitaban validación externa para mantenerse firmes. El recuerdo del amor que compartimos ya no tenía carga emocional, pero conservaba valor informativo. Era una referencia clara de lo que ocurre cuando se confunde potencial con realidad. Aprendí a evaluar a las personas por lo que sostienen en el tiempo, no por lo que prometen en momentos intensos. Esa distinción transformó mi manera de escuchar. Dejé de impresionarme con discursos elaborados y gestos grandilocuentes. Observaba la consistencia, la capacidad de asumir errores, la forma de respetar límites ajenos. Esos detalles, antes invisibles, se volvieron centrales. Comprendí que el amor no es un espectáculo, sino una práctica cotidiana. No busca testigos, busca estabilidad. Y esa estabilidad no implica ausencia de conflicto, sino manejo responsable del mismo. Con esa base, cualquier vínculo se vuelve evaluable sin dramatismo. Si no funciona, no es tragedia, es información. Esa perspectiva alivió una presión antigua. Dejé de pensar en términos de éxito o fracaso emocional y empecé a pensar en términos de coherencia. ¿Esto suma? ¿Esto respeta? ¿Esto se sostiene? Las respuestas guiaban mis decisiones sin ruido interno. Y esa calma, construida con criterio, se volvió el indicador más confiable de que estaba en el lugar correcto.
El pasado dejó de ser una sombra y se convirtió en un mapa. No dictaba el camino, pero ayudaba a no repetir atajos peligrosos. Hoy puedo decir que aquella relación ya no define ninguna parte de mi presente, aunque dejó una huella estructural. No como advertencia constante, sino como base de discernimiento. El precio fue alto, pero no inútil. Me enseñó a reconocer valor sin intermediarios, a confiar en señales tempranas y a no romantizar lo que exige renuncia constante. Comprendí que el amor auténtico no se siente como apuesta riesgosa, sino como acuerdo consciente. No promete salvación, ofrece compañía. No exige sacrificios invisibles, propone crecimiento mutuo. Esa comprensión no llegó de golpe, sino por acumulación de decisiones pequeñas y firmes. Cada no dicho a tiempo, cada límite respetado, cada salida anticipada reforzó una identidad que ya no se negocia. No me volví inflexible, me volví clara. Y la claridad, lejos de aislar, conecta de manera más honesta. Esta historia, vista completa, no es un relato de pérdida, sino de reconfiguración profunda. Juntos dejó de ser una palabra automática y se convirtió en una elección diaria. Y entre lo que se derrumbó y lo que quedó en pie, entendí algo esencial. Nadie vuelve a pagar el mismo precio cuando aprende a reconocer la mentira antes de que lo destruya todo. El cierre definitivo no llegó con un evento externo, sino con una decisión interna sostenida en el tiempo. Dejé de revisar mentalmente alternativas pasadas y de imaginar desenlaces distintos como si eso pudiera devolverme algo. Entendí que esas revisiones no eran reflexión, sino residuos del control que había permitido. Elegí habitar el presente sin negociar con versiones hipotéticas. Ese gesto sencillo reordenó prioridades. Empecé a invertir energía en lo que sí podía cuidar, mi atención, mis límites, mi coherencia. Descubrí que la paz no es ausencia de memoria, sino capacidad de no ser gobernada por ella. Cuando alguien nuevo aparecía, ya no proyectaba carencias ni expectativas heredadas. Observaba, preguntaba, escuchaba respuestas completas. Si algo no encajaba, no intentaba corregirlo. Agradecía la información y seguía. Esa sobriedad emocional fue el resultado más tangible del proceso. No era frialdad, era respeto propio. El amor dejó de ser promesa futura y se volvió experiencia verificable en el presente. Me permití disfrutar sin anticipar pérdidas ni exigir garantías imposibles. Aprendí que la seguridad emocional no se obtiene de otros, se construye desde adentro y se comparte con quien puede sostenerla. Esa convicción transformó mi manera de estar en el mundo. Ya no buscaba señales de aceptación, ofrecía presencia. Hubo momentos en que el recuerdo intentó reaparecer con nostalgia selectiva, resaltando lo bueno y borrando el costo real. Reconocí ese mecanismo y no lo alimenté. Aprendí a recordar con balance, sin idealizar ni demonizar. La objetividad emocional fue una conquista lenta. Permitió que la historia ocupara su tamaño real, ni épica ni insignificante. Comprendí que crecer también implica renunciar a versiones dramatizadas de uno mismo. No necesitaba ser heroína ni víctima para validar lo aprendido. Bastaba con ser honesta. Esa honestidad se reflejó en mis conversaciones, en mis silencios, en mis decisiones. Cuando surgían dudas, no corría a resolverlas con promesas. Las dejaba existir hasta que mostraran su dirección. Descubrí que la prisa es un síntoma, no una virtud. El amor que ahora aceptaba no exigía velocidad ni pruebas constantes. Se desarrollaba con ritmo humano. Esa lentitud consciente me permitió detectar afinidades reales y descartar ilusiones tempranas. El pasado ya no competía con el presente. Era un antecedente claro, no una amenaza. Entendí que la verdadera madurez emocional no consiste en no equivocarse, sino en no insistir cuando la coherencia se rompe. Y esa capacidad de retirarme a tiempo, sin ruido ni resentimiento, fue la señal más clara de que la historia había cumplido su función. Al final comprendí que el amor no se compra ni se vende, se reconoce.
Todo lo que exige rendimiento constante, miedo a perder o renuncia a la propia voz no es amor, es contrato desigual. Esa claridad reordenó mis valores con precisión práctica. Elegí vínculos donde el desacuerdo no implicara castigo, donde el silencio no fuera herramienta, donde la vulnerabilidad no se usara como moneda. No fue una búsqueda obsesiva, fue consecuencia natural de haber elevado el estándar interno. Descubrí que cuando uno deja de aceptar menos, el entorno se ajusta. Algunas puertas se cerraron, otras se abrieron sin esfuerzo. La vida se volvió más simple, no más pequeña. Con menos ruido y más intención. Con menos promesas y más hechos. Entendí que la estabilidad emocional no es falta de pasión, sino profundidad sostenida. El pasado dejó de ser referencia constante y se convirtió en fundamento silencioso. Ya no necesitaba explicar mis decisiones ni justificar mis límites. La coherencia hablaba por mí. Esa coherencia, practicada día tras día, fue la recompensa más duradera. No hubo aplausos ni cierres ceremoniales. Solo una sensación estable de estar en el lugar correcto, conmigo. Mirando la historia completa, veo con claridad el punto exacto donde todo cambió, cuando dejé de pedir permiso para cuidarme. Ese gesto sencillo alteró la dinámica de todas mis relaciones. Empecé a priorizar el respeto mutuo sobre la expectativa romántica, la transparencia sobre el encanto. No fue una renuncia al amor, fue una redefinición. El amor que ahora considero posible no necesita convencer ni deslumbrar. Se manifiesta en la constancia, en la responsabilidad afectiva, en la capacidad de sostener acuerdos incluso cuando no hay entusiasmo. Esa visión no me volvió cínica, me volvió precisa. Aprendí a distinguir entre interés genuino y necesidad de control, entre presencia real y atención intermitente. Esa distinción es silenciosa, pero determinante. Me permitió elegir con calma y retirarme sin culpa. Entendí que no todo lo que atrae conviene, y que decir no también es una forma de amor propio. El pasado ya no dicta mis reacciones. Informa, sí, pero no dirige. Y esa diferencia marca el cierre real de la historia. Esta historia termina sin reconciliaciones ni giros externos espectaculares. Termina con una elección sostenida, no volver a llamar juntos a algo que exige mentiras para sostenerse. El amor que creí tener prometía seguridad a cambio de silencio. El amor que aprendí a reconocer ofrece compañía sin renuncia. Entre uno y otro hubo dolor, sí, pero también aprendizaje irreversible. Comprendí que el verdadero costo no fue amar, sino ignorarme. Y el verdadero giro fue dejar de hacerlo. Hoy camino con una certeza tranquila. Lo que es para mí no exige que me reduzca, y lo que me reduce nunca fue para mí. No necesito finales compartidos ni validaciones tardías. Mi cierre está en la coherencia diaria, en la capacidad de elegir desde la calma, en la disposición a irme cuando algo deja de respetar lo esencial. El amor, así entendido, deja de ser una apuesta y se vuelve una construcción consciente. No promete rescates ni futuros idealizados. Acompaña el presente con verdad. Todo se derrumbó, sí, pero lo que quedó en pie fue real. Y esa realidad, por primera vez, me pertenece.